Hola, hola, bienvenidos una vez más a Chai para el Alma. Yo soy Silvia Maldonado y este es mi podcast donde vengo a divagar sobre muchos temas y a ver si sacamos un aprendizaje. Tal vez el aprendizaje sea no ser como Silvia, pero de que sacamos aprendizaje, sacamos aprendizaje. Para los que me están viendo en YouTube, Oli, traigo el mismo outfit que el episodio pasado porque estoy grabando seguido para que ya no se queden sin episodio. Así que se aguantan y me ven con el mismo outfit. Y hoy les vengo a hablar de un tema que es como que me llega al alma, me llega al corazón. No, y es sobre cómo te afecta o no te afecta tu cultura y qué tan orgulloso estás de eso. Esto lo digo porque por mucho tiempo, bueno, o sea, quienes no sepan o quienes no han escuchado en algún otro episodio, que probablemente ya lo dije, yo nací en Estados Unidos, pero viví toda mi vida en México. Y sin embargo nunca me he sentido como ni de aquí ni de allá. Obviamente a estas alturas yo me siento más mexicana que nada porque toda mi vida la viví en México. Pero mientras vivía en México como que nunca me sentía así como que muy mexicana. Fuera del hecho de que obviamente me veo mexicana de que kilómetros. Nunca fue como de que la gente me identificara como de que, güey, mexicana. O sea, pero, y no por cómo me veo, sino por como mis gustos o por como mi cultura, por así decirlo. Les explico. Siento que, o sea, yo crecí con muchas cosas de Estados Unidos porque eso fue con lo que crecí. O sea, viví 5 años de mi vida en Estados Unidos, mis primeros 5 años. Y cuando llegó a México, pues yo traía, sí hablaba español, obviamente, porque en mi casa se hablaba español, pero traía mucho lo que era, por ejemplo, películas de Disney. O sea, yo crecí con películas de Disney, canciones de Disney, con toda esta cultura, pues sí, que es como, siento más muy gringa. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, luego hay gente que me pregunta sobre El Chavo del Ocho, sobre caricaturas que se veían en México como cuando estaba yo niña. Y yo así de que, pues no, es que no sé de qué hablamos, estaba en mi mundo Disney. Y pues, son cosas que pues nunca vi. Entonces como que nunca me sentí como del todo como muy mexicana porque no crecí como con esos primeros años de cultura mexicana que se tenía. Creo que lo más que llegué a ver fue así de que Chabelo en el fin de semana, ni me acuerdo qué día salía el domingo, algo así, no sé. Incluso como que ya mientras yo crecía, lo que me encantaba ver en la tele como niña era caricaturas como Tom y Jerry o como La Pantera Rosa o cosas así que pues sí, o sea, porque yo crecí acá en Estados Unidos viendo eso. Y durante toda mi vida también me gustó mucho como la música en inglés, o sea, series, películas gringas, que pues la verdad estás muy rodeado de eso, que realmente no creo que sea como muy guau, pero pues sí era como a lo que yo, era como mis favoritos. Y de mi familia yo recuerdo que al menos mi prima, con la que más me llevaba, ella escuchaba mucho música en inglés también, entonces como que por ahí también se me pegaba mucha música como de su generación, o que es como 4 años más grande que yo. Es música con la que yo crecí, música que a mí me gusta. Entonces, y ya después pues obviamente yo lo adquirí como mi propia, como mis propios gustos y todo, y es como lo que más seguía. Si yo leía algún libro era en inglés, Harry Potter, como a partir del 3er libro creo, dije no, o sea, lo tengo que leer en inglés porque esto se nota que es una traducción, no puedo, y lo cambié al inglés. Y películas así, yo todo lo veía en inglés, si acaso con subtítulos, pero, o sea, cero las traducidas o eso, jamás en la vida. Y bueno, muchas cosas así como de que me gustaba mucho la cultura como gringa y cosas que yo incluso como que yo hacía o que yo tenía como costumbres que la verdad no me parecían como raras, pero a la gente alrededor de mí sí me decían, ay, súper gringa o así, y así de que, bueno. Y ya que me vengo a Estados Unidos a vivir hace unos años, hace poquitos años, unos 4 años, algo así, pues tampoco, o sea, tampoco era como que encajaba súper gringa porque me perdí de, no sé, de 20 y tantos años de mi vida de vivir en Estados Unidos. Entonces hay muchos chistes y cosas que yo no entiendo, películas, cosas que son muy de cultura de que si creciste aquí. Y después de todos estos 4 años ya hay muchas cosas que sí veo y que me da risa. La última vez que fui a México fuimos a ver una película y recuerdo que incluso hubo un chiste que dijeron que yo fue de... no inventé.
Y nadie se rió en la sala y yo, pero porque yo entendí, porque sí, necesitas como vivir acá y fue algo muy local, así de que si ves noticias y existes acá y pues, sucede acá, pues es como lo que ves. Y muchas cosas ya como de México que ya no capto porque pues, no estoy allá viviéndolo y viéndolo. Hay cosas que sí mis amigos obviamente me cuentan, pero o veo en internet, pero hay cosas que pues no, ni al caso y me tienen que explicar o así, entonces pues es como muy loco. Y ya que estoy acá, pues también no es como que sea la más mexicana de lo mexicano, porque para los de acá sí soy súper mexicana, pero en México cuando voy ya soy como ya soy la persona, o sea, ya soy la persona de que va a los restaurantes o a los taquitos así y dice así de no, sin salsa, porque yo así de que me voy a morir, o sea, me voy a estar muriendo. Y al rato en la noche mi panza se va a estar así destruyendo sola en autodestrucción por yo comer salsa, porque ya no estoy acostumbrada. O incluso la última vez que fui casi no comí nada picante ni nada de eso. Y aún así, mi panza, o sea, estaba destruyéndose. Y... o sí, o sea, o cosas. Ya, el clima se me hace súper raro. Yo decía, ¿cómo antes aguantaba este clima? Sí me quejaba y todo, pero aguantaba el clima perfectamente. Y ahora voy y es de que me andaba desmayando el primer día de calor sin aire acondicionado. Y yo así de que, ay no, o sea, ¿qué me sucede? Entonces es como esta diferencia de culturas. Pero justo estaba viendo a una chava que sigo en Instagram que se llama Yajaira. Es hermana de... Ya les he recomendado un podcast de A Todo Sí con Stephanie Hernández. Su hermana, que también sigo y todo, es así como mis goals. O sea, esa mujer tiene un cuerpazo súper sana, súper... O sea, hace ejercicio, come súper sano, es súper acá, así de... Al menos por lo que se ve en las redes, ¿verdad? Y entonces yo la veo y digo así de que goals. O sea, yo quisiera tener esa motivación, yo quisiera ser como ella. Entonces la sigo mucho y veo mucho de su contenido. Porque si algo he aprendido es de que si quieres ser como alguien, pues pégatele y empieza a copiar, empieza a actuar como esa persona para tú lograr ser como tu versión de eso, ¿no? Y ella justo decía que creo que sí fue ella, que a ella le preguntaban mucho que si nunca se sentía como ofendida, si alguien le preguntaba así como de que es que oye en México no sé qué, oye, pero ¿a poco en México sí, bla? Y creo que ella decía que había estado un tiempo en Estados Unidos, me parece, y que le preguntaron sí, es que estaba en un live con ella, la estaba escuchando a ella como filosofar, así como esto, y ella decía que un tiempo vivió acá en Estados Unidos, no recuerdo dónde, venía como para algún intercambio a la escuela, y que le llegaron incluso a preguntar así de, oye, ¿sí es cierto que en México usan sombreros? O de que andan en burro, o de que no sé qué, y que ella, en lugar como de ofenderse y de decir así de que, dude, ¿qué te pasa?, ella lo tomaba más como de que, ay, no ha tenido la oportunidad de viajar esta persona y por eso no sabe. Entonces, pues no lo voy a tomar personal. Y le voy a explicar que no, que en México tenemos carros, que en México no todos andamos con sombrero y zarape, que, o sea, explicarle realmente cómo es nuestra cultura. Y ella dice que lo hacía desde el fondo de su corazón, con mucho orgullo, o sea, con cero rencor, con cero así, porque uno de sus puntos era de que nadie te pueda hacer sentir mal por quién eres o por tu cultura o por cómo creciste, siempre y cuando tú no se lo permitas y que tú sabes perfectamente quién eres y quién no. Entonces, como el cómo no tomarte todas esas cosas personales. Y a mí me recordó mucho un viaje que yo tuve. Cuando yo todavía vivía en México, tuve un viaje a Estados Unidos por trabajo, pero era un viaje sobre como de compañías de alimentos de Estados Unidos. Entonces toda la gente que estaba ahí era gringa, toda la gente trabajaba en Estados Unidos, toda la gente fue desde donde sea que esté su compañía en Estados Unidos, se juntan una vez al año en algún lado de Estados Unidos. Y nos juntamos esa vez en Carolina del Sur, creo, y en una de las Carolinas. Y a mí me manda, la persona de mi empresa que trabajaba en Estados Unidos no iba a poder ir y me mandan a mí desde México. Yo era la única persona que iba fuera de Estados Unidos. Y llegué y de hecho yo fui la única que ni siquiera se quedó en el hotel donde se estaban quedando todos. Y yo iba así como la única creo que yo era la única, o creo que no más había otra persona, que era la primera vez que íbamos a esta conferencia, entonces no conocíamos a nadie.
como son conferencias que se llevan a cabo cada año, todo el mundo ya se conocía a todo el mundo ya tenía su grupito y así, o sea, yo era la nueva de la escuela, ¿no? Y me acuerdo que llegué y muchas cosas me estaban pasando a mí personalmente, o sea, en mi vida personal se estaba cayendo a pedazos, mientras yo estaba allá intentando trabajar 8 horas diarias y concentrarme. Y uno de esos días, de hecho, fue el peor día para mí personalmente de todos los... Bueno, fueron 3 que estuve allá. Uno de esos días, yo estaba así de que ya, o sea, me quiero aventar del puente más alto, me voy a ir a ahogar yo sola al lago más cercano. Alguien, por favor, solamente dígame para dónde le camino. Y teníamos una cena. Ese día estaba yo en recepción pensando si ir a caminar yo sola, o sea, como ir a despejarme, o ya pedir un Uber para mi hotel. Toda la gente se estaba quedando en el hotel donde eran como estas juntas, entonces todos estaban ahí, fueron a dejar sus computadoras a sus cuartos, a cambiarse, lo que sea, para ir a cenar. Y yo dije, pues por mientras tengo para decidir. Pasan, según yo eran los organizadores del evento de esa vez, pasan y me ven ahí en recepción. Uno me reconoce y me dice así de que, ay, estás esperando, vente, vámonos a cenar. Y ya me dio cosa decir que no. Y dije así de que, ¿cuál va a ser mi excusa de no, déjame irme a deprimir yo sola aquí al mar, por favor? Pues no, ¿verdad? Y fue así como de que, ok. Y ya dije así de que, pues bueno, al menos me distraigo o algo, ¿no? Ahí voy a mi cena, ¿no? Fuimos caminando, estaba muy cerquita. Llegamos y todo. Y empezamos a pedir de cenar y todo, a platicar. Me siento yo con los organizadores del evento, lo cual era muy extraño, porque no tenía amiguitos. Y empezaron ellos a platicar sobre, pues, ellos poniéndose al corriente. Yo nomás estaba ahí escuchando. Y uno de ellos, un vato, se puso a platicar de cómo él... ¿Es de dónde es? No me acuerdo si... algún lado al norte de Estados Unidos. No me acuerdo de dónde. Cerquita de Chicago, pero no de Chicago. Y él decía que había ido de vacaciones a otro lado, cerquita también de ahí. Y le preguntaron, ay, ¿cómo te fue? Que no sé qué. Y dijo, bien, pero ¿qué creen? No había Uber. Y todos así de, ¿qué? ¿Cómo que no había Uber? Y él así de que sí, no, o sea, se me hizo a mí lo más como sorprendente de la vida. Porque yo decía, ¿cómo sobreviven en este pueblo sin Uber? O sea, ¿qué les pasa? No sé qué. Y todos así de, sí, no manches, a la abuela, no sé qué. Entonces, ¿cómo te movían? No sé qué. Y él así de, con taxi. O sea, con taxi nomás. Pero para él le parecía lo más impresionante. Y yo escuchándole así como de que, tus problemas es que no había Uber, ok. Y decían así de que sí. Y un comentario que él hizo es de, que no me acuerdo cómo lo dijo, pero fue como de que, ay, sí, en ese pueblo yo dije, ni que fuera un país del tercer mundo para que no hubiera ni siquiera Uber para transportarme. Yo reaccioné, o sea, ni siquiera me lo tomé como de, pero obviamente mi reacción fue bromear al respecto y decirle así de, oye, y sabían que yo iba de México, ¿no? Porque era la novedad, la única escuincla que iba de México. Y volteé a verme y me dice, no, o sea, perdón, no fue lo que quise decir, no sé qué. Y ya así me dio risa y le digo, no te apures, está bien, nosotros sí tenemos Uber. Y dijo así, ¿ves? No, y nosotros acá no, que no sé qué. Y yo así de, sí, ¿verdad? No, ¿cómo no tienen Uber allá? Y ya, pero jamás me lo tomé personal, jamás me lo tomé como de que, pobre de mí, ya sé que se lo hice como de broma de, oye, pero fue como de que, güey, ¿qué? O sea... Entiendo el por qué lo dices. No justifico que lo hayas dicho, pero pues si quieres te explico que nosotros sí tenemos Uber. Que a donde tú fuiste a vacacionar no, pero nosotros sí. Y hay muchos comentarios así que desde que me mudé acá especialmente ha habido que yo sí, o sea, en vez de tomármelos como yo personal, sí, y ahí es donde te das cuenta como quién discrimina conscientemente y quién discrimina inconscientemente porque así crecieron y porque creen que no hay nada mal en ello y porque no saben, they don't know better than that. Y realmente nunca me lo he tomado personal porque para mí es como de que, pues, o sea, la persona que no tiene la cultura de saber qué sucede eres tú, no yo. La persona que no sabe eres tú, no yo. Entonces... gracias por preguntar, si quieres te instruyo. Y es el yo explicar así como de que no, mira, en México así, en México bla, en México bla, bla, bla. Muchas de las cosas que sí, lo único que sí les digo es como de que
si a alguien le pregunto si alguna vez ha estado en México y me dicen sí, y yo, ¿dónde? Si me dicen Cancún, es de, ok, y ya sigo la plática. Pero si me dicen otra cosa que no es Cancún, yo es de, qué bueno, te felicito porque conoces México, que no es Cancún, porque Cancún no es México. Bueno, sí es México, pero turístico a mil y súper gringo, ¿no? Y especialmente las partes que los gringos van, que es como los hoteles todo pagado, así de que acá vea súper guau. Y pero realmente he aprendido a no, o sea, bueno, no he aprendido, nunca me lo he tomado como personal, porque para mí es como de que, pues yo te enseño México y si quieres sígueme, así en mis redes sociales, hay fotitos. Y, por ejemplo, yo es de que de dónde eres, y depende con quién hable, muchas veces les digo que Querétaro o San Luis, porque para mí amo los dos estados y... O sea, ya está me acostumbrada a definir, por ejemplo, Querétaro. Está a 2 horas al norte de Ciudad de México, porque para ellos en México ubican Ciudad de México y Cancún, y ya. Entonces para mí es como de que, ok, 2 horas al norte de Ciudad de México. Ok, ¿y cómo es? Entonces yo es explicar el de que Querétaro es una ciudad como un México, Ciudad de México más chico, que bla, bla, bla. O sea, es el explicarles todo. Es que la gente que me sigue en mis redes sociales de acá, el que vean, cuando yo voy, intento publicar como muchas fotos y cosas así de las cosas que estoy haciendo para que vean que realmente no es nada más Cancún y la playa, o no es el burro, el zarape y el sombrero, o no es, o sea, como que en redes sociales normalmente lo bonito de México que ponen solamente son las playas y normalmente es Cancún. Y lo feo que ponen es como que el rancho ya abandonado por los dioses, donde está horrible. Entonces, para mí es como de que el explicarles de que hay mucho más. Y incluso hay gente que luego me ha enseñado así, por ejemplo, las cascadas en la Huasteca de San Luis y me dicen así, ¿de a poco esto es San Luis? Y yo, sí. Y les explico cómo está conformado San Luis por las 4 zonas. O sea, yo me volví ya una experta así de guía turística del centro de México cuando voy. Y o les cuento de San Miguel de Allende, que para mí es una de mis ciudades favoritas, entonces les cuento de eso, o les enseño fotos, e incluso he visto que cuando se los cuento así, o sea, cuando en vez de ofenderme, yo se los cuento como de que sí está súper padre, mira, tienen esto, y es como una ciudad muy acá, y bla, bla. O sea, cuando realmente se los vendo es así como de, ay, a ver, y ya en vez como de quedarse con mi idea, se meten a Google y lo buscan. Algo que me hizo muy padre de mi jefa actual fue que cuando le dije, es que voy a ir a México, ¿y a dónde vas a ir? Y yo, ay, no, pues a tal lado, tal. Y me dice, a ver, no, espérate, de uno en uno, porque quiero meterme a Google y quiero buscar para ver, o sea, visualmente cómo es, en dónde vas a estar, dónde creciste, no sé qué. Y yo, qué linda, porque pues no todo el mundo acá se toma eso, o sea, se toman tu palabra o ni te preguntan cómo es, o eso es como de que, quién sabe dónde sea, chido tu pedo. Entonces ahí es cuando ves como la diferencia de las personas, cuando ves realmente cómo es su educación, cuando ves realmente cómo es su cultura personal, porque yo siento que cuando te preguntan esas cosas, tengo un amigo que sí me decía así como de que, ay, bien saben que te están haciendo esas preguntas y bien saben que es como discriminatorio lo que dicen y que es ofensivo, pero les vale y no sé qué. Y yo, pues a lo mejor, y si lo hacen así, pues ese es problema de ellos, no mío. Y es realmente de que, pues mira, apenada de ser de México no estoy. O sea, estoy orgullosa de que toda mi vida crecí en México. De hecho, y ahora es así como de dónde eres, yo digo de México. Antes sí decía como de que soy de Chicago o lo que sea, pero ahora es como de México. O hasta las preguntas del de, oye, ¿dónde aprendiste inglés? Que, ay, no te vas a ofender, pero tu inglés está muy bien, que no sé qué. Y yo, ay, muchas gracias. Y a veces sí digo, ay, no, pues es que crecí en Chicago, pero ya sí de que, pues, ¿qué tanto inglés pude aprender allá? O el decir de que, pues, toda mi vida estuve rodeada de cosas en inglés y he trabajado toda mi vida, llevo 11 años trabajando en empresas gringas y cosas así, o sea, pues uno aprende, ¿verdad? Aprende porque aprende. Pero nunca tomármelo personal, nunca tomármelo porque, pues, ¿por qué tomármelo personal? No es como que me estén ofendiendo, es realmente de que, pues, yo te puedo contar cómo es ese otro lado que no conoces y cómo es allá, más allá del río y más allá de Cancún, y cómo realmente, pues sí, como México, en vez de decir como de que, ay, ¿cómo no sabes? Es el explicarles, el enseñarles, el contarles, y a lo mejor a la otra y se van a vacacionar a un Querétaro, a un San Luis, a un San Miguel de Allende. Entonces, para mí es lo más padre. Entonces, mi consejo al día de hoy, que te doy como la tía que soy, es que realmente nunca te ofendas por eso.
Si tú sabes de dónde eres, qué es tu cultura, qué es con lo que tú creciste y estás orgulloso de eso, mira, que lo que te digan los demás tenga valiendo. Especialmente un gringo que su cultura son hamburguesas y papas, no me pueden venir a decir que mi México hermoso con tacos y chilaquiles no está bonito y que somos puro con burro y con sombrero. No. Ay, espero les haya gustado, que les haya divertido. Sentí que el episodio pasado había estado muy emocionalmente así como profundo y pesado. Entonces, esto era algo más como para echar el chal, para contarles mis experiencias de cómo en México sí hay Uber. Bueno, de repente sí, de repente no. Pero sí, espero les haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. Crucen dedos porque sí, ya acá que digo eso ya es así de que cruzo dedos para que sí suceda, voy a hacer todo lo posible. Y gracias por escucharme, síganme en mis redes, si no me siguen todavía en YouTube, vayan a seguirme y a verme mis caras y ¿y cómo se llaman? Mis chistes locales que hago a la camarita. No es cierto, no hago nada, pero vayan a seguirme. Gracias por escucharme, bye.